Este programa es posible gracias a la ayuda desinteresada de los mecenas. Tú también puedes ser uno de ellos. Suscríbete en radiocable.com/mecenas. Iñaki Gabilondo. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? To capture them, the ship was lifted up and then it was sank. La cafetera de radiocable.com. Dirige Fernando Berlín. They play silver melodies and the kings and queens all write their dreams on silver pages we would read and we sing. Entiendo, por tanto, que el gobierno de nuestro país, el gobierno español, a través de el ministro de Asuntos Exteriores, evidentemente apoya el gobierno de Turquía, o sea, en contra de este... Sin la menor duda apoyamos el respeto a la Constitución, a las instituciones democráticamente elegidas y condenamos cualquier golpe de Estado sin reserva mental alguna. Me llamo Virgilio Lérez Ruiz. Soy aviador, jefe de las Fuerzas Aéreas de la zona oriental de Marruecos. Me niego a apoyar la sublevación y al amanecer del día 18 de julio de 1936 mis compañeros me convierten en el primer militar asesinado por cumplir con su deber. No tuve juicio, ni abogado, ni sentencia. Mis hijas siguen buscándome. ¿Hasta cuándo? Porque la política, la gobernabilidad de España, no es un juego de niños. No puede ser el capricho de uno ni del otro. No puede ser mirar más a las siglas políticas que no a los intereses de España y de los españoles. No puede ser que escuchemos del resto de formaciones políticas no, no y no. Me llamo Julia Conesa. Tengo 19 años. Trabajo como cobradora de tranvías y estoy afiliada a las Juventudes Socialistas Unificadas. En mayo de 1939, un conocido de mi novio me denuncia a la policía, que me detiene cuando estoy cosiendo en mi casa. Me fusilan el 5 de agosto junto a otras 12 compañeras. La gente nos llama las 13 rosas. No pude escoger a mi abogado. No tuve un juicio justo y fui a parar a una fosa común. Mi familia sigue buscándome. ¿Hasta cuándo? Un Estado totalitario armonizará en España el funcionamiento de todas las capacidades y energías del país, en el que dentro de la unidad nacional el trabajo, estimado como el más ineludible de los deberes, será el único exponente de la voluntad popular. Cuando canta el gallo negro, es que ya se acaba el día. Cuando canta el gallo negro, es que ya se acaba el día. Si cantara el gallo rojo, otro gallo cantaría. Si cantara el gallo rojo... Es que produce un cierto escalofrío volver a escuchar aquellas palabras. Y resulta aterrador todavía como hablar de justicia, de democracia, de derechos humanos, de principios básicos. Se puede tachar todavía de radicalidad. Hoy es 18 de julio del año 2016. Han pasado 80 años desde que Franco inició ese cruento golpe de Estado que dio el pistoletazo de salida a la guerra civil e inició una larga dictadura totalitaria. Un Estado totalitario armonizará en España
el funcionamiento de todas las capacidades y energías del país, en el que dentro de la unidad nacional el trabajo, estimado como el más ineludible de los deberes, será el único exponente de la voluntad popular. Ay, si es que yo miento, que el cantar que Y es que hay una cierta ironía en los audios que poníamos al principio del programa, conectando la historia del ayer para explicar también la historia actual. Escuchábamos, por ejemplo, la contundencia de García Margallo en Exteriores, condenando el golpe de Estado que hemos vivido en Turquía la noche del viernes. Ahora hablaremos de eso también. Tardó muy poco el ministro, hasta que se pronunció Estados Unidos, claro, porque antes no lo hicieron, pero lo hizo. Y contrasta, eso sí, esa voz, esa contundencia para condenar el golpe de Estado en otro país, con todo este lenguaje ambiguo, timorato, cuando se trata de condenar el golpe de Estado de Franco. El Partido Popular no reacciona igual. Pero es que, claro, 40 años de dictadura, 40 años, hicieron también mucho en este país. Porque dibujaron con la sangre de mucha gente todo el discurso retórico y toda la aproximación a ese tema de esta dictadura, calificada así por el propio Franco, y que la transición pasó a considerar como dicta blanda. Pero no es lo que decía Franco. Hay un artículo que, por cierto, lo he tuiteado estos días, que merece la pena leerlo. La primera gran entrevista que concede Franco en los primeros días del golpe se publicó originalmente en News Chronicle, y el autor es un periodista que se llama Jay Allen, y le preguntó a Franco ¿qué haría si su gobierno venciera? Y Franco contestó: establecería una dictadura militar. Más tarde convocaría un plebiscito nacional para ver lo que el país quiere, porque los españoles están cansados de política y de políticos. Y le pregunta el periodista: ¿y las elecciones de febrero no representaron la voluntad popular? Y contesta Franco: las elecciones nunca lo representan. en la arena, los dos gallos frente a frente, el gallo 40 años de dictadura que borró después todas las huellas, borró, por ejemplo, cualquier conexión con el nazismo. Pregúntale a alguien de la generación de 20 años qué relación cree que tuvo algún día el franquismo con el nazismo. Y fueron aliados durante la Guerra Civil. Y los nazis utilizaron a España como laboratorio de ensayo en sus bombardeos aéreos sobre la población civil. No hay más que recordar el bombardeo de Guernica, entre otros, por parte de la Legión Cóndor alemana y la aviación legionaria italiana, que combatía también con los sublevados. Pero la memoria, o la ausencia de memoria, porque los intentos de reescritura no han terminado, es que llegan a nuestros días, más o menos vestidos, más o menos disfrazados, más o menos ingenuos, más o menos modernizados. No había más que leer este fin de semana el editorial del periódico El Mundo, que decía: uno de los pilares de la transición consistió en orientar la mirada del país hacia el futuro, lejos de posiciones enconadas y de los impulsos ciegos del miedo y el odio, de los que ya previno Azaña, decía El Mundo. Empozoñar el pasado es el peor legado que puede dejarse a las generaciones venideras, entre otras razones porque la experiencia de la etapa democrática en España acredita que el trauma de la guerra civil está ya felizmente superado, decía El Mundo, como si no quedase ya un solo español en fosas comunes en los caminos. Y es que no está superado. No lo estarán mientras miles de hijos, miles de nietos tengan todavía familiares en las cunetas. Arreglen eso y podrán empezar después a hablar de verdadera reconciliación. Porque la reconciliación es un principio que solo se puede basar en la verdad, en la justicia y en la reparación. Nunca en la impunidad. no se rinde un gallo rojo hasta que no está ya muerto. Ay, si es que yo miento. Estás escuchando La Cafetera, y si lo estás haciendo, no estás sola. Ay, qué desencanto. Hoy en un programa especial, un programa de Cafetera Express, pero que va a pivotar y va a girar en torno al pasado, al presente, y del pasado al presente, porque el presente solo se explica a través del pasado y porque el pasado siempre vuelve.
Pedro Almodóvar. Me llamo Virgilio Lérez Ruiz. Soy aviador, jefe de las Fuerzas Aéreas de la zona oriental de Marruecos. Me niego a apoyar la sublevación y al amanecer del día 18 de julio de 1936 mis compañeros me convierten en el primer militar asesinado por cumplir con su deber. No tuve juicio, ni abogado, ni sentencia. Mis hijas siguen buscándome. Y para continuar me vais a permitir que me refiera a un artículo que se publicó en público.es este fin de semana de Lidia Falcón, en el que relataba un episodio poco conocido de la Guerra Civil Española. Lidia. Sí. Soy Fernando Berlín. Radiocable.com. Lidia Falcón, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, nos hemos quedado de verdad francamente deslumbrados por la lucidez de ese texto, del relato, porque empiezas describiendo un suceso de aquel día 17 de julio de 1936. No es muy conocido, es conocido para aquellos que conocen bien la historia de la Guerra Civil, pero no es sustancialmente conocido. ¿Cómo fue aquel suceso? Bueno, es el principio, los primeros disparos que incendiaron el mundo, como título mi artículo, porque mi tío Virgilio Leret, capitán de aviación, era el jefe de la base de Hidros del Atollón de Melilla, y las tropas regulares, que se alzan con las tropas franquistas el 17 de julio, un día antes del alzamiento en la península, entran en la base. Mi tío se defiende durante varias horas hasta que se quedan sin munición, los que estaban allí dentro, y nada, a las pocas horas, no sabemos exactamente, o minutos, lo fusilan a él y a 13 compañeros más. Y su hija todavía está buscando su cadáver. Hay una reflexión de fondo en el texto que es la que me ha parecido más significativa de todo. Es muy poderosa. Dices, solo el pueblo español se resistió al fascismo. Sí, yo no sé si los historiadores han recalcado esto lo suficiente. Por supuesto, en las escuelas no se enseña. Quiero decir que desde hace un tiempo estoy dando unos cursos en varios sitios de España sobre feminismo y política, y esta es una de las lecciones que la juventud tendría que aprender. El pueblo español es el único que se resiste contra el fascismo en aquella Europa que ya estaba dominada por Hitler en Alemania y por Mussolini en Italia. Y como sabido, no me lo he inventado yo, a Hitler lo eligen en unas elecciones supuestamente democráticas, a Mussolini lo soportan con la única oposición y pequeña de comunistas y partisanos. Portugal, resignada, está aguantando una dictadura también larguísima, y ya sabemos que Francia pues se opone a la invasión nazi durante poquísimos meses, y lo que es más infame es el Tribunal de No Intervención que organiza el Reino Unido de Gran Bretaña para impedir que el gobierno de la República pudiera defenderse, porque en realidad las democracias europeas preferían a Hitler y a Franco y a Mussolini que la República Española, que no era soviética, por más de la infamia que han estado contando durante 80 años los franquistas, que no era soviética, era una república democrática, liberal, avanzada, progresista, bajo los principios de la institución libre de enseñanza, y que naturalmente pretendía un poco del reparto de la riqueza con aquella ley de reforma agraria que supuso su muerte. Y, por supuesto, tenían que organizarse contra la Unión Soviética, que era el gran enemigo para todas esas democracias. Mientras que el pueblo español sí que se opuso, y prácticamente sin recursos. Sin armas, sin dinero, en unas condiciones de miseria extremas como era la época, sin cultura la mayoría, pero con una cúpula, una élite intelectual y científica que estaba en el primer puesto de las investigaciones de todo el mundo. Se opone, pero a punto pues de dar su vida, su libertad, su capacidad de futuro para impedir que el fascismo ganara en España. Y esa primera batalla, esos primeros disparos, eran los que anunciaban la tragedia, la horrible tragedia que iba a venir después en la Segunda Guerra Mundial. Cuando las brigadas internacionales llegan a España y reclutan a hombres y mujeres
de todos los países que sabían el peligro que se estaba corriendo en España, eran los más lúcidos de lo que iba a pasar más tarde, ¿no? Sí, en cierta forma ese ataque a la inteligencia también se recoge en la propia historia de tu tío, ¿no? Porque esto no lo cuentas en el artículo, pero dentro de eso hay una intrahistoria de la intelectualidad perseguida que también sufre el mismo. Sí, yo no he podido explicar más porque los artículos tienen una limitación, pero mi tío, el capitán Virgilio Leret, era además ingeniero aeronáutico y es el que crea el primer motor de propulsión a chorro, es decir, lo que luego va a ser la aviación del mundo entero, y coincide en estas investigaciones con otro ingeniero alemán y otro ingeniero inglés que en la misma época están haciendo estas investigaciones. Pero mientras estos dos hombres, el inglés y el alemán, pues son reconocidos en su país, naturalmente, y sus investigaciones se pusieron en marcha, en España, pues se salvan los planos de ese motor porque su mujer, mi tía, los guarda incluso en la cárcel, en un agujero que hace en el suelo de tierra de la celda, durante 5 años. Y de allí salen, escondidos en la ropa que llevaba ella, la miserable ropa que le dejaron, para todo lo que fue después. Primero la vida en Barcelona, donde nos recluimos, después el exilio en Venezuela, pero nos ha guardado para que ahora, al cabo de 70 años, su hija pueda llevarlos al Ministerio de Industria, como los ha llevado, y haya un prototipo que se ha construido y que está en un edificio del Museo de Aeronáutica. Pero todo esto no lo conoce nadie, porque naturalmente ni la escuela española, ni la universidad, ni los medios de comunicación, ni la cultura dominante permite que se hable de aquel momento glorioso que fue el de nuestra república. Decías, es inaceptable que incluso en la terminología actual, claro, han sido 40 años de franquismo, pero que han reescrito la historia, pero que se hable actualmente de bandos equiparando a los fascistas con el ejército demócrata republicano. Sí, yo lo escribo porque como estoy ronca, y se puede observar que estoy ronca, de discutirlo esto, de decirlo, de denunciarlo, de gritarlo, a profesores universitarios, a abogados, a periodistas, esta categoría de intelectuales que es la mayor parte de la gente con la que me relaciono, y cómo lo escriben y cómo lo publican, que no puedo más que un bando faccioso, un bando criminal, que se alza de esta manera con el apoyo, además, de los más infames gobiernos de Europa, que eran el de Italia y el de Alemania, contra el gobierno legítimo de la República. Y, sin embargo, pues, claro, así se va introduciendo en la cultura y en el ánimo de las gentes tan desinformadas la idea de que aquello que también lo repiten mucho, fue una guerra fratricida, una guerra entre hermanos, cuando en realidad las guerras civiles son siempre una lucha de clases. Y actualmente quienes se alzaron con esto fueron los oligarcas, la oligarquía financiera, el banquero Juan March, al que la República metió en la cárcel y se fugó de la cárcel comprando al director. Se fueron en una avioneta que aterrizó en el patio de la cárcel, se fueron el director de la cárcel y Juan March. Directamente a Francia. Este episodio, bueno, parece mentira porque además explicarlo a los chicos y a las chicas jóvenes, pues es como una aventura, ¿no? No puede aburrirles, porque pero es la historia trágica de nuestro país. Pues pagó una parte de los gastos de la guerra, como pagaron los industriales vascos, estos que ahora fingen de demócratas, o que sus hijos quizá lo sean un poco más, son unos de los financieros de la guerra civil. Y naturalmente, los latifundistas del sur. Porque y que siguen dominando. Mira, uno de los datos que tendría que publicarse en primeras páginas, es que los latifundios en España tenían el 50% de las tierras cultivadas de Extremadura, de Andalucía y de parte del norte, el año 39. Pues en el día de hoy están en el 55%. O sea, han avanzado. Y quienes más subvenciones reciben de la Unión Europea son estos latifundistas, porque son los que tienen más tierras. ¿Cómo sería nuestro país si la Segunda República, si los demócratas hubieran ganado la guerra? Bueno, no solamente nuestro país habría sido otro si hubieran ganado la República, si la guerra la hubiera ganado la República, sino todo el mundo.
todo el mundo, hubiera sido imposible que la Segunda Guerra Mundial se hubiera desarrollado de la forma que era y hubiéramos tenido muchísimas menos desgracias y el mundo entero se hubiera beneficiado, pero sobre todo nuestro país, claro, hubiera entrado en la vía del desarrollo económico, del desarrollo social y cultural, y hubiera además repartido la riqueza de una manera mucho más justa. Y sobre todo, claro, las mujeres, que fueron las principales víctimas de la dictadura, hubieran vivido otra historia completamente distinta. La República, pues se logra el voto para la mujer en la República y la igualdad en la legislación, pero hubieran seguido pues un camino de avance y de relaciones sociales distinto, mientras que la República supuso para ellas la más absoluta dictadura, la más absoluta abyección social. Lidia Falcón, Lidia, muchísimas gracias por ese relato y de verdad por haber atendido esta llamada. Muy buenos días y mucha suerte. Bueno, muchas gracias a vosotros. Un abrazo. Radiocable.com. Dog is barking, train rumbles by, street light is shining, baby. Me llamo Virgilio Lérez Ruiz. Soy aviador, jefe de las Fuerzas Aéreas de la zona oriental de Marruecos. Me niego a apoyar la sublevación. Y al amanecer del día 18 de julio de 1936, mis compañeros me convierten en el primer militar asesinado por cumplir con su deber. No tuve juicio, ni abogado, ni sentencia. Mis hijas siguen buscándome. ¿Hasta cuándo? I had no hope then. I thought that I would die. Vamos a repasar ahora las portadas de los periódicos, pero porque además el pasado siempre está conectado con el futuro, siempre está conectado con el presente y nos invita a reflexionar para tratar de evitar que no vuelvan a suceder, que no se vuelvan a cometer los mismos errores que se cometieron, ¿no? Pero ¿cuánta desmemoria hay en este país? ¿Cuánta desmemoria? Por eso había elegido este hashtag, ¿no? La cafetera 18 julio sin memoria. La cafetera 18 julio sin memoria. Porque tenemos tantas asignaturas pendientes en este país. Yo sé que es un ejercicio complicado, no es un ejercicio sencillo para algunas personas este. Porque reflexionar y pensar no suele ser fácil. Y sobre todo, reflexionar y pensar que todo lo que uno ha aprendido no necesariamente es lo correcto. Que quizá aquellos a los que respetaban estuvieron en el lugar equivocado. Que quizá todas aquellas creencias están en un lugar de la cabeza en el que no deberían estar, ¿no? Pero cuánta memoria, cuánto reconocimiento le debemos a quienes un día como hoy salieron a defender la democracia en España. A quienes arriesgaron sus vidas, sus familias, por defender la democracia en España. Y son esos a los que deberíamos reconocer, ¿no? Así que cuando el periódico El Mundo dice empozoñar el pasado es el peor legado que puede dejarse a las generaciones venideras, lo que en realidad está diciendo es corramos un tupido velo. Y toda la mitificación esta que ha traído la transición después, ¿no? Y ojo que lo está diciendo alguien que cree en la reconciliación y cree profundamente en la reconciliación. Es obvio que los nietos no son responsables de lo que hicieron sus antepasados. Estaría bueno, ¿no? Es cierto que el mundo nunca se explica en blancos y negros, que hay una gama de matices complejísima alrededor, ya hemos hablado muchas veces aquí en el programa, ¿no? Y lo digo yo que escribí un libro sobre esto, de personas que ayudaron durante la guerra civil a ciudadanos del otro bando, ¿no? Gente del bando republicano que ayudó a gente del bando sublevado y gente del bando sublevado que ayudó a gente del bando republicano durante la guerra. Muchos de ellos mirando a la historia de frente, arriesgando sus propias vidas, ¿no? Cuando tú escondías a alguien en el pajar te convertías inmediatamente en un traidor de tu propio bando, ¿no? Y hubo gente que tuvo consideraciones humanas más allá de las
de la contienda política, ¿no? Y que traicionó el propio concepto de la contienda. Así que yo creo en la reconciliación, estaría bueno. Porque creo que hubo personas que colocaron la dignidad por encima de otros valores. Ahora bien, aquí hubo una oligarquía que dio un golpe de Estado cruento, que mantuvo una dictadura salvaje durante 40 años, cuyas prácticas se han olvidado, se han reescrito y pretendidamente se han escondido. Porque lo que ocurrió aquí durante años en la Dirección General de Seguridad, lo que ocurrió con los niños secuestrados y lo que estuvo ocurriendo, la injusticia de forma sostenida y sistemática con todas aquellas viudas que habían perdido a alguien en el bando republicano durante la Guerra Civil, alguien que salió a defender la democracia y a quienes se le despojó de propiedades, de futuro. Decenas de personas que sufrieron durante años una política organizada, orquestada, de represión salvaje. Y todo eso se ha reescrito en la mitificada transición. Así que claro que tenemos asignaturas pendientes. Claro que hay que reabrir aquellas heridas. Es que solamente las cerraron algunos. Tell me how someone like you could be a man like me. Bueno, un pequeño ejercicio de memoria para comenzar la mañana en un día en el que, como digo, recordamos esos 80 años que se cumplen del inicio de la Guerra Civil Española, de aquel golpe de Estado cruento y que arrastró tantas y tantas cosas, entre ellas la memoria. Pero fijaos que quería conectar este pequeño ejercicio de memoria para conectarlo con un asunto que está sucediendo hoy en el presente, porque hemos visto, este fin de semana ha sido un fin de semana enormemente agitado. Algunos de vosotros me decíais, tendríamos que hacer una cafetera más. Digo, pero si es que yo no le puedo robar más minutos al pequeño Fer, ¿no? Tendríamos que hacer una cafetera de urgencia de fin de semana. Digo, la verdad es que me lo pedía el cuerpo, porque golpe de Estado en Turquía, en la filoeuropea Turquía, en el país al que hemos delegado la contención de los refugiados. Y en ese país se produce un golpe de Estado contra Erdogan. Algunos creen que es un autogolpe, pero bueno, entre esas teorías, de momento no aclaradas, pero lo que sí que sabemos, los datos, a día de hoy, los datos, no las opiniones, es que se ha producido un golpe, una suerte de golpe, en el que han muerto decenas de personas, y que ha servido a Erdogan para tumbar el sistema judicial desde la cabeza hasta los pies, cambiando a jueces, deteniendo a decenas de personas. Algunas fuentes hablan de 6.000 detenidos por la asonada. 6.000 detenidos. Y no solamente eso, sino que Erdogan ya está anunciando la restauración de la pena de muerte contra los golpistas. Decía, claro, esto inmediatamente provocó numerosas reacciones internacionales. Unas más contundentes que otras y unas más rápidas que otras. Porque mientras que a Obama lo escuchamos con una cierta urgencia compareciendo, apoyando al gobierno elegido en las urnas, más o menos del gusto de los ciudadanos, pero elegido en las urnas, había un silencio absoluto en los representantes españoles. En cuanto Obama se pronunció, ya sí, escuchamos a García Margallo, que conectó en directo con un programa de televisión del 24 horas y condenó el golpe de Turquía como se deben condenar todos los golpes de Estado. Entiendo, por tanto, que el gobierno de nuestro país, el gobierno español, a través de el ministro de Asuntos Exteriores, evidentemente apoya el gobierno de Turquía, en contra de este... Sin la menor duda apoyamos el respeto a la Constitución, a las instituciones democráticamente elegidas, y condenamos cualquier golpe de Estado sin reserva mental alguna. Sin reserva mental alguna, dijo García Margallo. Y es un asunto que después ha acompañado a los periódicos, a las portadas de los periódicos. Lo vemos esta mañana en el periódico El Mundo. Dice, el contragolpe de Erdogan alarma a Europa y Estados Unidos, porque la reacción de Erdogan ha sido salvaje. Como digo, con más de 6.000 detenciones. Ha habido decenas de muertos por las calles durante ese golpe de Estado, pero ahora vienen las detenciones. Ha desmontado completamente el aparato judicial y está buscando entre la oposición a los responsables de ese golpe, bueno, y a todo aquel que pasase por allí, porque en realidad está aprovechando para desmontar completamente
el sistema y el aparato político y judicial de Turquía. El contragolpe de Erdogan alarma a Europa y Estados Unidos, dice el periódico El Mundo. El presidente turco baraja reinstaurar la pena de muerte para castigar a los autores del alzamiento, dice en su portada esta mañana el periódico El Mundo. No es el único diario que lleva este asunto, porque, como digo, es un asunto profundamente comentado por la prensa de nuestro país, entre otras cosas porque este fin de semana no ha habido muchas más informaciones. Seguimos todavía a vueltas con los posibles pactos de Estado y todavía están pergeñando, se están negociando algunas posibles abstenciones, pero bueno, hasta que ese asunto se resuelva, el asunto central a lo largo de este fin de semana ha sido tanto el suceso de Niza como el golpe de Estado en Turquía. Occidente advierte contra la represión masiva en Turquía, dice el periódico El País. Erdogan promete acabar con el virus que causó el golpe militar. Europa y Estados Unidos temen el descabezamiento de toda la oposición. Los gobiernos de Alemania, Francia y Estados Unidos se han apresurado a mostrar también su inquietud por la deriva que está adquiriendo la purga desatada por Erdogan tras el fallido golpe de Estado. La cifra de detenidos alcanza los 6.000. Entre ellos se encuentra el coronel Ali Yazici, asistente personal del presidente, y se teme el descabezamiento de toda la oposición. Erdogan se reafirmó ayer en su política de mano de hierro y dijo: seguiremos limpiando este virus de todas las instituciones del Estado. Por cierto que el golpe nos dio una icónica imagen, nos proporcionó una icónica imagen, es tan icónica que creo que retrata perfectamente el mundo que vivimos, el tiempo que vivimos. Esa entrevista semiclandestina de Erdogan a través de videoconferencia, la periodista sosteniendo el móvil en la mano, y en la imagen, en ese pequeño plasma, la imagen de Erdogan desde algún lugar indeterminado. Dicen que estaba de vacaciones, que le sorprendió allí, y desde algún lugar indeterminado Erdogan compareciendo y pidiendo a la gente que saliese en masa a detener el golpe. Era bastante irresponsable porque efectivamente lo que podría haberse convertido en un baño de sangre tuvo tintes dramáticos porque, como digo, cientos de personas han fallecido en ese golpe de Estado del que ya hay más de 6.000 detenidos. Pero pidió que saliesen a la calle y la gente respondió a la llamada y salió a la calle inmediatamente a tratar de frenar el golpe de Estado. Dice La Vanguardia: Erdogan irrita a Occidente con la purga tras el golpe. El presidente turco plantea recuperar la pena de muerte contra los golpistas. Las detenciones masivas incluyen a altos cargos del gobierno. Y luego tenemos este asunto de Niza. Dice el periódico La Vanguardia que el terrorista de Niza pidió más armas a un cómplice antes de la matanza. Aquí sabéis que ha habido mucha confusión y resulta bastante sorprendente, ya lo comentamos en el programa el viernes, pero en la medida en que se han ido conociendo más datos, resulta bastante inquietante que se supieran más datos a primera hora de lo que se saben hoy, que hubiera más certezas mientras se estaba produciendo este suceso de las que hay ahora, porque todo el mundo fue muy rápido en intentar explicar lo que estaba ocurriendo a través del terrorismo, del yihadismo. No se tardó nada. Nadie tomó las cautelas, estuvimos viéndolo en los medios de comunicación, nadie tomó las cautelas para decir quizá estamos ante la obra de alguien, de un perturbado y no ante un atentado yihadista. Luego las cosas se confirmarán o no se confirmarán, después veremos ya. Pero lo que resultaba sorprendente es que en las primeras horas hubiera tantas certezas, pero esas certezas se han ido disipando. En este minuto nadie sabe exactamente de qué naturaleza fue la naturaleza de ese suceso, ¿no? Nadie es capaz de describirlo con precisión. Y así viene siendo recogido en las páginas de los periódicos. Sabéis que se trata de un delincuente común, en principio. Parece ser que ahora hay algún dato que apunta a que hubiera solicitado armas mientras se estaba produciendo ese suceso, pero todavía no hay prácticamente datos. Sin embargo, hay un montón de especialistas que hablan de esto ya en todos los medios de comunicación, en las páginas de los periódicos, en las televisiones. En fin, es verdad que se produjo con algunas características muy concretas, en una fecha muy concreta, en un lugar muy señalado, pero más allá de eso es que no hay datos, ¿no? Y oficialmente las autoridades tampoco son capaces de decirlo con contundencia y con precisión, ¿no? Son capaces de describir el suceso, en fin. Bueno, mientras tanto en España seguimos con todos los problemas derivados de la gobernabilidad. Andrea Levy apareció este fin de semana, reapareció para decir: no es un juego esto que está ocurriendo aquí. Porque la política, la gobernabilidad de España, no es un juego de niños.
No puede ser el capricho de uno ni del otro. No puede ser mirar más a las siglas políticas que no a los intereses de España y de los españoles. No puede ser que escuchemos del resto de formaciones políticas no, no y no al gobierno. Y tiene razón Andrea Levy, la cuestión es ¿en qué dirección y bajo qué justificación? Porque yo ya lo he dicho aquí en el programa, sería un mensaje dramático, lamentable para los ciudadanos, un mensaje en términos democráticos muy poco pedagógico, que después de la que ha pasado en este país, después de la que ha caído, aquí no ocurriera nada, como si tal cosa se le diera al gobierno a Mariano Rajoy, una decisión que va a estar en las manos del Partido Socialista en algún momento. Y el Partido Socialista tendrá que ver qué es lo que hace exactamente con aquello, ¿no? Y, bueno, Andrea Levy insistía, ¿no? Esto no es un juego de niños. Y todavía no hay nada concreto, no se sabe cómo avanzan las conversaciones, en qué dirección, si hemos escuchado a Ciudadanos diciendo que mantienen su abstención, que mantienen su posición. Hemos escuchado al Partido Socialista diciendo que dirán que no, votarán que no. El Partido Popular sigue reclamando ese cambio, pero desde luego si el Partido Socialista quiere hacerle sudar al PP esa abstención, si es que al final se la da. Bueno, y esto es lo que nos ha dejado el fin de semana y lo que nos deja este pequeño ejercicio de memoria que queríamos hacer hoy en el programa, en esta versión express de la cafetera, pero un café profundamente concentrado que invita a reflexionar, que invita a pensar sobre el pasado. El pasado siempre vuelve. Sobre el legado que nos dejó aquel pasado, sobre las deudas que nos dejó aquel pagado y sobre la obligación que tenemos para saldarlas. Estás escuchando La Cafetera. Si lo estás haciendo, eres la Resistencia. Y no estás sola. Mañana volvemos para comentar ya la actualidad en un formato más tranquilo, más pausado, más cotidiano. Así que buenos días, buenas tardes o buenas noches. With such a man like me, I cry and walk a mass. I know tomorrow man the way I used to be. Me llamo Julia Conesa. Tengo 19 años. Trabajo como cobradora de tranvías y estoy afiliada a las Juventudes Socialistas Unificadas. En mayo de 1939, un conocido de mi novio me denuncia a la policía, que me detiene cuando estoy cosiendo en mi casa. Me fusilan el 5 de agosto junto a otras 12 compañeras. La gente nos llama las 13 rosas. No pude escoger a mi abogado. No tuve un juicio justo y fui a parar a una fosa común. Mi familia sigue buscándome. ¿Hasta cuándo? Cuando canta el gallo negro, es que ya se acaba el día. Si cantara el gallo rojo, otro gallo cantaría. Este programa es posible gracias a la ayuda desinteresada de los mecenas. Tú también puedes ser uno de ellos. Suscríbete en radiocable.com/mecenas.